¿Qué tal, estudiantes de esta prepa en línea CEP? Hago otra entrega más de otro pequeño video tutorial, el módulo 17, Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Continuamos con la unidad 1, la estadística descriptiva, los fenómenos naturales y procesos sociales. En esta misma semana 1 vamos a continuar con la actividad integradora 2, que es determinación de variables. Servidor Jorge Enrique Quirino Perales. Aquí tienes la sugerencia de los recursos. Antes de entrar de lleno a la actividad, voy a hacer un poquito de preámbulo sobre los tipos de variables. Traté de darle la forma más didáctica posible para que no se te dificulte y puedas así saber manejar esta terminología. Es una terminología que si no nos ponemos listos podemos caer en el error involuntario a veces, que confundamos un término con el otro porque nos parecen semejantes o no entendemos lo que quiere decir. Para ello, pues, tenemos por un lado la variable dependiente. Esta variable dependiente nos sirve o es el objeto de medida, es el objeto de estudio, es el objeto de medición, es el problema al que le queremos encontrar su grado de impacto o su grado de afectación ante una situación, ante un evento o un suceso o algún fenómeno ocurrido que queramos medir su impacto. El contenido extenso y los recursos de la plataforma nos dice que son los eventos de los que deseamos conocer su valor, en pocas palabras. Por el otro lado tenemos las variables independientes. Las variables independientes no están sujetas a medición. A ellas no les vamos a dar el tratamiento de cuánto miden, cuál es el impacto. Nada más lo que pretendemos con la variable independiente es encontrar el motivo o cómo es que sucede o por qué son la causa del cambio de los valores de las variables independientes o dependientes. De manera pues que siempre habrá una variable dependiente y dos o más independientes. ¿Qué quiero decir aquí? Si existe una variable dependiente y una independiente, pues no va a ser una medición objetiva. Si nada más te basas en eso, procura encontrar el mayor número de variables independientes, ya que ellas nos van a dar con precisión las causas del cambio de los valores de la variable dependiente. Vamos a poner un ejemplo que tomé de los recursos de la plataforma, pero lo quise dar de una manera didáctica. Tenemos por un lado la variable dependiente. Nos dan el ejemplo de las incidencias en infracciones de tránsito. ¿Qué quiere decir aquí? Pues de las veces que a un conductor se le ha infraccionado en un determinado tiempo. Queremos saber, medir cuántas. Sabemos que puede ser una medición subjetiva, pero por medio de las variables independientes nos va a ayudar a hacer una medición objetiva. Por ejemplo, tenemos la variable dependiente se representa por una y las variables independientes se presentan con una X subsecuente. Por ejemplo, la primera variable dependiente que yo encontré y que puse de más a los recursos de la plataforma, la primera variable independiente para mí es porque no traen licencia. La segunda es el sexo, donde es más recurrente. La tercera es
años de conductor, si tiene experiencia para conducir, o hay veces que influye el hecho de que no te hayas sujetado a un examen, y determine una cuarta también, que es la edad de los conductores. Entonces, estas son las causas para que se dé el efecto del evento de las incidencias de infracciones de tránsito. De manera pues que entre más variables independientes encontremos, con mayor precisión vamos a encontrar la medición de la variable dependiente. Bien, no conforme con eso, debemos entender también que cada una de ellas tiene otro tipo de variación. Por ejemplo, tenemos las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas se refiere, si te fijas, pinté con otro color la palabra cuánto, cantidad. Son datos numéricos que expresan el concepto que deseamos mostrar. Las variables cuantitativas se dividen, o sus niveles de medición son las discretas y las continuas. El nivel de medición de una variable cuantitativa discreta pueden ser contadas en números enteros, que generalmente va a suceder en las variables dependientes, que en el ejemplo que yo estoy tomando es la deforestación. La variable dependiente que es mi sujeto de estudio o de valoración o de medición, es la que me va a arrojar una medición discreta, que es una variable dependiente cuantitativa discreta sobre el tema de la deforestación, que en mi caso aquí estoy diciendo que son 600,000 hectáreas cada año sufren o se pierden por causas de la deforestación. Aquí mismo puedo, en la variable cuantitativa, otro nivel de medición es la continua, que nos dice que son son datos numéricos expresados en fracciones. Entonces, aquí nos habla en enteros y acá nos habla en fracciones. Y ya de aquí para adelante se va a dar en variables independientes. Dentro de la hipótesis que estoy trabajando, puedo hablar de la deforestación y otras causas. Una de ellas es los incendios. De manera pues que es una variable independiente cuantitativa continua. 4,187,73 hectáreas son afectadas en nuestro país a causa de los incendios. Esta es otra variable independiente. De manera pues que tenemos dentro de las variables, podemos identificarlas como cuantitativas, con sus niveles de medición discreta para la variable dependiente y continuos para la variable independiente. Tenemos por el otro lado las variables cualitativas. Las variables cualitativas, si te fijas aquí, pinté de un color diferente, otra fuente de color que es el cualidad. Y aquí es una característica de que se va a encontrar la cualidad de esa variable. Por ejemplo, representan categóricas o atributos y consisten en nombres o etiquetas. Aquí más bien sería categorías o atributos, ¿verdad? O son categóricas, como lo quieras interpretar. Bien, sus niveles de medición de las variables cualitativas tenemos el nominal y el ordinal, o nominales y ordinales. Por ejemplo, en las nominales son variables cualitativas que no tienen un orden específico o que se dan con diferentes elementos. Por ejemplo, la variable independiente cualitativa nominal sobre la tala ilegal es el tipo de árbol que se tala. Tenemos aquí 3 ejemplos: el cedro, la caoba y la herbolaria. Entonces no hay un orden, no tenemos por qué poner primero uno y luego otro y luego etcétera.
¿verdad? O sea, no hay un orden en cuanto a esto. De manera pues que el orden específico tiene mucho que ver en la medición nominal. Tenemos también otro tipo de medición en la variable cualitativa, que son los ordinales. Dice que sí tiene un orden específico. De manera pues que voy a ver una variable independiente cualitativa ordinal, que es la agricultura. Para este caso, dice que la degradación ambiental que está provocada por uno, si hago una medición y encuentro que está afectada, 1 significa mucho, 2 significa poco, que medio afectada, y 3 significa que nada está afectado. Entonces aquí sí hay un orden, bueno, malo, regular o poco, mucho, poco o nada, o grande, mediano y chico. De manera que aquí sí hay un orden específico en los ordinales. ¿Sí? Bien, entonces observa lo siguiente. Si te fijas, aquí tenemos en las cuantitativas, tenemos la variable dependiente dentro de discreta. Dentro de ella tenemos la variable independiente continua, la variable independiente nominales y la variable independiente ordinales. Solo que aquí ya las estamos dividiendo, cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas y cuáles son cualitativas. Depende pues del tipo de hipótesis o problema que queremos encontrar. Aquí la variable dependiente cayó en cuantitativa porque necesitamos saber el grado de afectación a nuestro planeta o a nuestro país a causa de la deforestación. Bien, ¿qué producto entregarás? Un documento donde presentes la tabla que se te solicita con todos los elementos requeridos. Esta formita que yo te voy a mostrar es la que generalmente me gusta pedirles que tratemos de ser ordenados. En la primera hoja hazme una portada, en la segunda hoja hazme la tabla, y puedes llevarte 2 o 3 hojas, de ahí depende el grado de explicación o el grado de fundamentación que me des en tu tabla. Y finalmente, pues la bibliografía que hayas consultado. Recomendación. No olviden que solo debe haber una variable dependiente y es la primera que debes citar. Y todas las demás serán variables independientes. De aquí para abajo serían ya variables independientes, cualitativas, cuantitativas, ordinales, nominales, etcétera. ¿Sí? Entonces ya aquí es el orden que me gustaría que le des a tu trabajo. Insisto, en módulos anteriores me he topado con que me hacen la tarea en una sola hoja. Entonces, pues démosles un poquito de orden. ¿Sí? ¿Qué hacer? A partir de eso, determina las variables cualitativas, nominales u ordinales, cuantitativas, discretas o continuas, y dependientes e independientes, que pueden ser medidas y permitan obtener más información, y elabora una tabla como se muestra en el ejemplo. Aquí el ejemplo que yo he venido citando es la contaminación ambiental. Tema, contaminación ambiental. Línea de acción, las actividades humanas que están contribuyendo a la contaminación ambiental. ¿Es fenómeno natural o proceso social? Es un proceso social. ¿Es un evento determinístico o aleatorio? Es un evento aleatorio. Variable, tengo la deforestación, que es una variable dependiente de tipo cuantitativa, y su forma de medición es discreta. De manera que aquí ya continúo. Obviamente después de esta dependiente siguen todas las independientes. Procura pues ser claro, no te vayas a reburujar porque es muy dado que confundamos lo cualitativo con lo cuantitativo o lo dependiente con lo independiente. Ok, entonces pues tenemos aquí las rúbricas del módulo 17, que insisto es el eje o documento rector que va a guiar tu trabajo.